Continuando en esta mañana o esta tarde, lo que es la serie que hemos comenzado que se llama Los Iracundos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacernos la pregunta es ¿cómo podemos dominar ese aspecto de nuestro carácter de enojarnos o de ira? Ya vimos la parte tan destructivo que puede ser lo que es la ira o el enojo. La gente se matan uno a los otros en un segundo de ira, o posiblemente hace una cosa que nunca pensaron que podían haber hecho. Reconociendo lo que es estas características del mal, porque en sí el enojo, la ira, está conectado con la Yetzer Hará, está conectado con lo que es las cosas malignas y malos en influencia de fuerzas, y cómo podemos nosotros controlar, llevarnos una vida donde estamos controlando y dominando esa ira para que la ira no nos tome a nosotros por control o posesión. La estrategia de poder ayudar a una persona a entender su propia ira y las fuentes de donde surge esa ira es hacer una autoevaluación honesto, algo que muchas personas tienen dificultad. Eso es lo más bonito de la fiesta de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que nos da a nosotros la habilidad de poder vernos, examinarnos delante del Creador y pedirle a Él perdón y ayuda y asistencia en esas áreas de nuestras vidas que es muy, muy duro de dominar o conquistar, y pedirle al Eterno merced, que tenga misericordia, que nos dé la capacidad de poder dominar nuestros propios seres o ser interior en estas áreas que destruye a muchos de los que estamos tratando de mejorar nuestra vida espiritual. El enojo en sí es una respuesta de una dignidad dañada. La personalidad del ser humano está enraizado y sus altitudes a sí mismo y sus necesidades, cuando son, se puede decir, traspasado, se sienten sus emociones y su orgullo y su dignidad, que son intrínsecas de no comprometernos al costo de lo que es asuntos físicos, las comodidades físicas. Y esto, para ilustrar, es como un huésped que no quiere, que desea que su autoestima no sea dañado. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a comer las uñas de sus dedos. Similarmente, una persona que tiene hambre va a resistir la petición de ser servido más comida, porque se siente que va a resultar en la pérdida de su dignidad. Es decir, en todas las situaciones que nos confrontamos, la persona está instintamente tratando de proteger su orgullo. Y es ahí donde la persona orgullosa está conectado con la persona que es fácil de enojarse. Si la persona no es orgullosa, créame que lo pasa por el agua, lo pasan por encima como si nada hubiese pasado. Pero son personas que son orgullosas, que se creen más de lo que son o que valoran o que valen en el sentido en general, que son dañados por lo que es el sentido de que su dignidad ha sido manchado o afectado, y entonces explotan con enojo y ira. Ese sentimiento de dignidad y de autorrespeto los sobreviene a ser muy vulnerable, y es por esto que son dañados a través de insultos o palabras ofensivas o con dolor muy agudo y experimentado. Cuando una persona está en esa persona que se siente herido, el enojo es una reacción espontánea. Yo no voy a dejar que eso me pase a mí. Yo le voy a dejar saber cómo yo me siento y ellos lo van a pagar. Esa es la persona iracundo. El enojo en sí es una expresión de lo que es un choque de voluntad. Primeramente, la voluntad con quien está hablando contra su propia voluntad. Frecuentemente la causa del enojo es cuando la voluntad de uno es transgredido, es decir, no se está haciendo lo que yo he pedido. Yo soy quien mando aquí, yo soy quien tengo el control de aquí. Cuando una persona demanda o tiene una cierta expectación que no ha sido cumplido, la respuesta de sentimientos de enojo, en otras palabras, como dice en el Mesilat Yesharim, y dice claramente en el Mesilat Yesharim lo siguiente: el que llega a ser enojado por cualquier cosa es hecho contra su voluntad y cumple en sí su propia ira. Es decir, que llega a satisfacer su ira, su enojo. Porque en sí el enojo y la ira está amarrado al ego, a lo que es el yo,
que eso es por la razón que nuestros sabios nos dicen que el enojo y la ira es como la idolatría, porque todo lo que importa es el yo. Yo soy primero, yo soy en el medio, yo soy el último. Y todo lo que cuenta es lo que yo digo. Y aunque quizás sea muy humilde en su presentación, todavía el yo es que destruye todo lo que está en su alrededor. Y es ahí que el ejemplo de la vida cotidiana es sin fin. A favor de la petición que es rehusado, las amistades, los familiares no guardan promesa, los hijos te traicionan, te meten en puñazo, te hacen todo tipo de cosas, los estudiantes no aceptan la autoridad de uno y en evento todo se materializa como no fue planificado o anticipado y resulta de ser un gran ¿cómo se llama? Frustración o inconveniencia o de verdad un bajo de expectación. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno comienza a reaccionar de la misma forma como la persona que piensa que ha reaccionado con uno, de una forma negativa, vengativo, a meterle de lo que es un golpetazo, o sea oral, verbal o lo que sea. Similarmente, eso también estimula sentimientos de resentimientos y frustración, las cuales es expresado por medio de la ira o del enojo. Basado en las fuentes de la Torá y siguiendo la sugerencia que nos profundiza lo que es el entender el enojo, dando la capacidad a la persona a aspirarse para una vida de autodominio, que es en sí lo que Dios quiere de nosotros, que seamos lenta para la ira, grande en misericordia, es decir, estar siempre pues dispuesto a ceder nuestra voluntad con el fin de escuchar, de prestar atención, de ser lleno de misericordia y de bondad. Eso es una cualidad que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Una de las cosas que debemos hacer es evitar pedir favores. Lo que es el enojo en la vida puede ser minimizado por las demandas que otros nos ponen o demandas que nosotros mismos le ponemos a los demás. Una petición no puede ser rehusado y esta es una mentalidad de un cierto grado enfermizo, que piensa que todo lo que le vamos a pedir a la persona lo va a hacer y tristemente no es así la vida. El Hazon Ish avisa: pide poco, lo poco posible de los demás, y para ti la expectación que no sea una desilusión a diario. Es decir, ponga lo que es las expectaciones reales, no espere niveles altos de los demás. Lo puede esperar de ti, pero tampoco debe de empujarte de una forma que te vas a explotar o salir con enojo y gritería y con querer coger algo y hacer daño. Evitar lo que es las disoluciones puede prevenir una provocación de ira o enojo. Vistazos o buenos iluminaciones, se puede decir, antes de ser enojado. Es recomendable que una persona pauta en un momento de ira, que piensa en la persona. Y es por eso que se recomienda, aún en las ciencias de la psicología, que salga afuera, que respira, que te separes del ambiente que está causando a que usted sea provocado por la ira o el enojo a explotar. Cálmase, búscase un lugar de respiro o aléjate de la situación que en tu mente está creando tal provocación. Baja lo que es el temperamento, refleja en la persona que te ha provocado el enojo y el sentimiento y considera si una respuesta de ira vale la pena o no. Los grandes sabios han devotado mucho en este pensamiento, en este esfuerzo, para que podemos adquirir lo que es autodominio. Esto se relaciona a la experiencia personal que se refuerza en la mente, porque la batalla que tenemos cuando estamos hablando de ira es en la mente y en el corazón, que mi dignidad ha sido dañado, ha sido afectado, ha sido golpeado y yo voy a responder según como me han hecho. El viernes por la noche dormí profundamente en pensamiento, dijo uno de los grandes sabios, y estaba contemplando la medida que debía de tomar para salvarse de lo que es el enojo, la ira. Eventualmente se quedó dormido y de repente oyó una voz que declaró: lucha para lo que es iluminación y sálvate de la ira.
Un hombre que tiene iluminación enfoca sobre la persona que causó el enojo y no meramente sobre sus palabras. El que ofendió a la persona es un necio, es un ignorante y no es responsable por lo que dice. Y esta es la razón que la gente reacciona con enojo o ira. De otro modo, una persona inteligente que teme a Dios dignamente examina sus palabras cuidadosamente para ver el beneficio que puede ser derivado de ella. En cualquier situación, lo que es la iluminación puede salvar a uno de entrar o caer en lo que es las garras de la ira y del enojo. El Hazon Ish habla sobre esto de forma larga, reaccionando con la ira que fue provocado por el necio o el mal guiado, y él escribe, escucha lo que dice el Hazon Ish, uno de los grandes rabinos de nuestro pueblo. Cuando ha sido herido por un ser humano está mentalmente enfermo, debe entender que no hay razón de hacerte enojar ni tomar venganza. De igual forma, no es digno de tomar venganza o odiar a una persona que ha estimulado enojo por causa que él tiene un carácter más débil y tiene la falta de habilidad de hacer una decisión justa y un juicio justo. No hay diferencia básica en nuestra reacción a nuestro comportarse con una persona que está enfermo mental, así como es un necio y un mal guiado. Cualquiera que comprende esto llega a ser imposible de razonar lo que es lógicamente con una persona que está mentalmente y físicamente enfermo. Tal persona tiene que ser tratado con indulgencia y comprensión, y no hay nada de ganar, nada de beneficiarse en llegar a enojarse o a airarse o insultar o causar daño. Aunque aún en el mundo religioso se ve personas que hablan de sandezas, idiotezas, muchas veces tienen que responder con calma y tratar de usar la lógica para tratar de educar con el fin de que la otra persona puede elevarse un poquito en cuanto a eso. Es muy interesante que a mí me han dicho, Moshe, ¿cómo es que tú puedes hablar con esta gente? Yo pierdo la paciencia. Digo, no, tienes que entender que muchas de estas personas que están en los medios buscando respuesta son ignorantes en muchos de los casos, son necios o son testaduros que creen que lo saben todo. Y hay que tener paciencia según cada carácter y cada persona. Y es difícil muchas veces de lidiar con tanta gente. Yo mismo en ocasiones lo he perdido, es decir, perdido lo que es la paciencia y comienzo a dar una respuesta muy aguda. Y a veces después lo lamento decirlo de esa forma. La verdad muchas veces duele y a veces puede destruir una persona. Hay que tener mucho cuidado. Aun cuando tiene que ver con difamación de carácter, hay que tener mucho cuidado con eso, porque podemos dañar una persona que pueda ser restaurado o puede ser salvado por la merced divina en lo que está haciendo mal. Entonces, tenemos que tener todo esto en mente cuando estamos en el proceso de dar una respuesta. Cada persona entiende que es imposible razonar con una persona lógicamente cuando está enfermo mentalmente. Y muchas veces hay que ver las personas como hablan, y más en estos medios sociales, como enfermos mentales, enfermos físicamente. Cada persona que entiende que es imposible de razonar con esto, entiende lo que dice el Hazon Ish y explica que la persona que tiene un carácter débil y la forma de pensar es irracional en la misma categoría que se considera una persona enferma. Eso es una buena herramienta para ustedes que se enojan con personas que no entienden, que no tienen la conciencia de tratar la persona humanamente. Debe de comprender que esa persona está enfermo mentalmente hablando, y tienes que tener esa consideración. El pobre no sabe lo que están diciendo, porque si hubiesen dado conciencia de lo que están diciendo, no lo dirían. De otra forma, el enojo y la ira es una respuesta fútil. Evitando lo que es la fricción en las relaciones humanas es muy importante. La rutina de fricción entre gente usualmente causa enojo.
Entendiendo las causas de los argumentos y las contiendas puede asistir la persona en dominar su ira, su enojo, y confrontarlo en situaciones donde sean más calmados. El Meherí da una lista de causas que provoca el enojo cuando una persona tiene diferentes opiniones. De un lado se involucra un fuerte deseo de acertar la autoridad y demostrar que es superior que la otra persona. Y este entendimiento superficial, inadecuado, trata con una disputa o tema muy delicado o complejo que está bajo conversación. También la inteligencia limitada de un partido es incapaz de poder abrazar los puntos más delicados de un argumento. Las personas que se están peleando o en una contienda en contraste del trasfondo confronta a cada cual en una raíz más profundo en la posición y actitudes opuestas en sus prioridades. Hay personas que sus prioridades no es ser espiritual. Sus prioridades es ser físico, mundano, ser carnal y todo lo que interesa es lo físico. Y por lo tanto estás hablando con una persona que todo lo que interesa es como la de un animal, que en lo físico, en lo placentero, en el momento, en los segundos de, tú sabes, sentir ese yo conquisté, yo gané la batalla. Deja que gane. Porque al fin de cabo es mejor que gane la persona que tú pierdas tu composición, tu temperamento, que eso sí puede ser más dañino que la persona y su orgullo que ha sido afectado. El Meherí explica que hay tres causas que totalmente está fuera del control de la persona y es inútil de llegar a enojarse con una persona que tiene falta de inteligencia o incapaz de abrazar asuntos muy complicados. Y no puede echarle la culpa por cualquier cambio, no sea que gana el argumento con él o ella. Similarmente, es inútil de estar en una discusión con alguien que tiene una perspectiva totalmente diferente sobre la vida. Argumentando un cambio a la actitud puede moldear, que ha sido moldeado por muchos años, es una parte integral en la personalidad de la persona. El Hazon Ish elabora este punto último en su carta. Mis estimados amigos, dice él, no es mi costumbre involucrarme en argumentos o contención. Es decir, diferentes pensamientos nos lleva a las diferentes acciones. Por lo tanto, quejándose sobre la obra de otras personas, el hecho de otras personas, y que sabemos que su opinión ha sido establecido décadas anteriores. En consecuencia de una vida entera de influencias, no es fácil de bordar. Y es claramente, no es fácil de bordar a lo que es errores que uno ha cometido y ha puesto como parte de su carácter en la actualidad, y salir y tratar de cambiar de día a noche. Eso es una imposibilidad. Hay que trabajar en uno mismo, hay que estar luchando de cambiar los ideales, los valores. Y es por lo que les digo a muchas personas que fueron muy mundanos, muy secular, muy ateo, muy agnóstico, de repente entran en lo que es la creencia en un solo Dios, de echar abajo toda esa educación o valores que adoptaron su vida para sobreexistir. Hay que reconocer que la persona está en existencia, pero su forma de conducir en la actualidad es como resultado de ciertos valores que se había inculcado o que le han inculcado de tal forma que ha resultado dañino a la persona, de tal forma que la persona es iracundo, enojo, explosivo. Estoy seguro que ustedes han visto que hay niños, ¿verdad? Que hay niños por ahí que hablan con un tono tan bajo, tan bajo. Y hay otros que hablan tan alto que dicen, oye, baja el volumen. ¿Por qué? Porque son cosas que se enseñan desde pequeño y es muy difícil de cambiar, no sea que la persona misma quiere cambiar. Es inútil reconocer, es decir, es inútil reconocer lo que es aspectos que en sí no van a cambiar. Reconociendo la futilidad o la inutilidad del enojo.
Cuando uno es tentado de enojarse, uno debe de parar y hacer 3 preguntas. ¿Realmente esto vale la pena, mi enojo? De yo enojarme y yo explotar, de yo coger un martillo y rompérselo en la cabeza. ¿De verdad vale la pena esto? No. ¿Quién es la persona que me está haciendo enojar? Y realmente, ¿qué es lo que me está enojando de lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está estimulando al enojo? Muchas veces lo que causa enojo es que, como habíamos dicho al principio, la dignidad, lo que es el carácter de uno, ha sido puesto en duda. Y ese sentido de incapacidad, de que le están poniendo a duda, a cuestión, causa todo tipo de ira. ¿Vale la pena? Si tú sabes quién tú eres, ¿para qué te estás enojando? ¿Por qué te estás reaccionando? Porque se reveló algo que no quería que se revelara. Estás poniendo a cara al frente algo que no quería tener que enfrentarte. Estás en sí escondiendo todas estas cosas. Al fin y al cabo, ya todo, como aprendimos en Yom Kippur, ya todo es conocido por Dios. Aún la flaqueza más grande que tienes, aún el pecado más grande que has hecho, todo ya se sabe. En realidad, el libro está abierto delante de Dios y Dios conoce todo. Y el hecho que Dios te deja a alguien saber algo de lo que está en tu vida, eso te disturba cuando debe nada afectarte, incluyendo las más cosas que han hecho. ¿Por qué? Porque sabes que hay un Dios lleno de bondad y misericordia que perdona y limpia y te mejora y te hace una mejor persona. Y este es en sí el fin por la cual muchas cosas vienen a nuestras vidas, que muchas veces nosotros decimos, no entiendo por qué me está haciendo esto esta persona. No comprendo. En vez de decir que cada cosa que viene a tu vida es porque Dios te lo manda, sea bueno o malo, sea algo totalmente que te lleva hasta el esquicio, así, que te rompe la cabeza y te dice, no puedo aguantar esto. Esta persona me está diciendo esto, o esta persona me está diciendo esto. No es cierto. Puede ser que no sea cierto, pero hay algo que tienes que aprender en ese proceso, que aunque no sea cierto, tienes que asimilar lo que es esa paz que Dios quiere darte y enseñarte cómo dominar tu ira. La verdad es que cuando la respuesta es no, que nada, que es obvio, vale la pena de enojarse, comienzas a adquirir el autodominio. En resumen, el enojo muchas veces, frecuentemente, es respuesta de nuestro orgullo que ha sido dañado. La frustración de deseos no cumplidos es una de las principales causas de la ira. Una persona que tiene ciertas expectaciones y sus expectaciones han sido destruidas de otras personas o de sí misma, debe ser evitada para así no producir situaciones o sentimientos de ira o de enojo. El autodominio puede ser logrado a través de reflexionando y pensando sobre la persona y sobre quién está provocando esta ira en ti. La causa de la mayoría de las fricciones entre las gentes afuera está fuera de su control. Usted no tiene control de cómo la otra persona va a reaccionar, pero sí tienes control, si usted lo permite, cómo usted va a reaccionar a la reacción de ellos. La ira es, por lo tanto, irreverente, no importa, no tiene bases en ningún argumento. Si la persona piensa antes de llegarse a enojar y realiza que su enojo no es necesario y es inútil, no se enojaría. Aquí terminamos con esta porción en dando lo que es ciertas herramientas a lo que es el enojo. Estos son algunos senderos primarios de entender qué es y cómo podemos controlar la ira. En el próximo video vamos a ver cómo entender cómo los demás responden a la ira de los demás. Y creo que usted sigue esta serie que estamos llevando a cabo, que se llama Los Iracundos. Usted es uno que fácilmente pierde la paciencia y se enoja y explota. Vea este video, le va a ayudar a darle lo que es herramientas para que seas más calmado, porque
debemos de imitar a Dios, que es lento en la ira, grande en misericordia. Shalom, shalom, que tengan una buena semana.